estamos ya en... Y aparte, Diego, fíjate, porque mucha gente cuando habla de esto, no habla de sus condiciones, que es lo que siempre insisto yo, tus propias condiciones personales. A lo mejor hoy estás bien, pero mañana te casas y te divorcias y a lo mejor tienes Sí, que... Claro, es que la gente habla habla de forma estática totalmente. sí. Es que ya este tema de la IF, de inversión, por ejemplo, inversión joven, desde empezar a invertir desde muy joven. A ver, a lo mejor cuando tienes 20 años te sale mucho más rentable comprarte el iPhone y ponerte a poner tweets de economía y que luego te den trabajo, como me pasó a mí. Sí. Es decir, a mí me ha salido más rentable el iPhone y el ordenador que me compré para empezar en Twitter en su día que haber comprado una acción de Apple ahí, ¿sabes? O el curso de programación, o invertir muy en... interesante esto, sí. Claro. Invertir en ti mismo. Es que no tiene sentido. Incluso el viaje que te hagas de mochilero con 20 años no tiene el mismo sentido que con 50. Que tener lo que te ha dado ese dinero por interés compuesto con 50 años. Pero bueno, esto ya... Es un melón enorme. Da para debate, incluso ya nos salimos de la economía y entramos más en lo social. Un placer, como siempre, Diego y José. Como ha dicho José antes, ya casi grandes amigos. Chao. Adiós. Chao, gracias, Diego. Estás invitado a volver. Estás invitado a volver, Diego. Chao, hasta luego. Bueno, si quieres que irnos un poquito más, José, ¿no? Sí, quedamos 15 minutos más, exactamente, sí. Sí, fíjate, aparte de saliéndome de la independencia financiera, que yo creo que esta gente está totalmente equivocada, porque dependencia financiera no es depender de tener que comprar acciones y cobrar dividendos. Independencia, y muchos lo comparan, el ejemplo de querer compararse con Warren Buffett, y no todo el mundo puede ser Warren Buffett ni Peter Lynch, es que Warren Buffett está sentado en montañas en toneladas de efectivo. Es que lo que llaman independencia financiera es eso, no hacer absolutamente nada, y cuando hablo de absolutamente nada, es nada, es decir, ni comprar acciones, ni depender de un trabajo, porque tienes el suficiente cantidad de capital que te permite vivir sin hacer nada, hasta que te jubiles o hasta que mueras, etcétera. Y eso es la real independencia financiera, es tener todo el tiempo del mundo. Que yo creo que la gente siempre está pensando en dinero, pero no piensa en tiempo. Y el tiempo yo creo que es el activo más escaso y más importante de todos. Y mucha gente cuando habla de una persona rica, por eso digo yo, una persona rica no es la que tiene un Ferrari, etcétera, y tiene que trabajar para vivir, para poder mantener el Ferrari y poder vivir. Una persona rica, aquella que aunque tiene un utilitario, tiene una casa, no tiene que trabajar, tiene todo el tiempo disponible del mundo para estar en casa sin tener que hacer absolutamente nada. Y yo creo que creo que eso que se está vendiendo de la independencia financiera está haciendo mucho daño porque aparte son personas que nos están dando cuenta que tampoco es que creen algo, están hablando de cobrar, de ser rentistas, pero no es que te estén creando una empresa que cree riqueza, que es donde realmente está la riqueza. Entonces, para mí la diferencia es esa, y evidentemente pues estas personas tampoco es que aporten, digamos, sí, que a su modo personal de forma de ver las cosas, pensando en dinero, sí, lo verán así, pero evidentemente tampoco. Y fíjate cómo los grandes inversores no solo están centrados en comprar acciones, sino también en crear empresas, Claro, diversificar su portfolio o sus inversiones, y no solo tenerlo en pensar en esto. Y esta gente pues tiene que tener mucho cuidado porque y si vamos a usar digamos el concepto correcto de inversión, está poniendo todos los huevos en una misma cesta, y eso es absolutamente peligroso. Sí, desde luego. Y comentabas esta gente que se habla con BMWs, incluso Lamborghini y tal. Mucha de esta gente está, como dice el dicho también, a un sueldo de la indigencia, ¿no? A quedarse en el paro, y ese tren de vida que tienen, que es brutal, les lleva directamente a la quiebra, ¿no? Y que es muy peligroso, la famosa carrera a la rata que la llaman, ¿no? Te metes en la carrera y no sabes salir. Bueno, eso peca mucho Occidente de eso, claro, pero peca muchísimo de eso, ¿no? Yo le llamo a un sueldo de la indigencia, ¿no? Y luego comentabas ya para terminar esto de la IF, es que es un problema muy grande, porque es un poco como pasa con las pensiones públicas, ¿no? Que realmente nos mandan malas señales de ahorro. Y es un problema porque cuando seamos jubilados y ya no seamos capaces de generar rentas, tenemos que haber tomado buenas decisiones de ahorro. Ahora mismo nos dicen, estamos aportando,
contribuyendo para una futura pensión que posiblemente sea menor de la que esperemos, ¿no? Por lo tanto, estos políticos que nos dicen que esto es viable, realmente nos están engañando y es muy peligroso porque te mandan malas señales de ahorro y puedes confiar en algo que no va a llegar. Y eso va a implicar pues una pérdida de calidad de vida brutal y eso es muy, muy peligroso. Lo mismo pasa con estas filosofías de ahorro que prometen X, Y y Z y es muy peligroso. Si los últimos 100 años ha sido así, ¿cómo va a cambiar? Bueno, es que hay ciclos de largo plazo. Al igual que hay ciclos de corto plazo, hay ciclos de largo plazo. Tú no puedes esperar rentabilidades futuras en base al pasado, ni a corto ni a largo plazo. Que haya pasado los últimos 80 años no implica que vaya a pasar en los siguientes 80 años, ¿no? Y por eso digo que veo peligroso, no tanto la filosofía, que está muy bien indexarse y ir comprando bolsa, la bolsa tiende a subir, eso es innegable, pero no puedes esperar, vamos, no sería lo más inteligente de echar todo, como tú has dicho, poner todos los huevos en la misma cesta, a esas rentabilidades que ha dado los últimos 80 años, entendiendo que vamos a una era económica totalmente diferente, ¿no? ¿Y por qué lo digo esto? Porque tú no puedes poner todas tus decisiones de ahorro a algo que no es seguro, ¿no? Al igual que los políticos nos engañan con las pensiones y esto puede generar muchos problemas, lo mismo con toda esta filosofía de que mucha gente puede, digamos, como acabar dependiendo de estos fondos, digamos, y que luego no sea lo que espera y al final, por desgracia, cuando ya eres jubilado y no tienes margen de maniobra, porque ya no puedes generar rentas, estés atrapado bien desde el lado de ese ahorro público que es obligado, que se llama pensión, o este ahorro privado que no es obligado, pero por esta moda que ha entrado, que insisto, puede enviar falsas señales y esto pueda llevar a muchas personas, por desgracia, a equivocarse. Es que estas personas, claro, yo lo digo que muchas de estas personas viven en una burbuja, no están viendo la realidad. Cuando sales de esto, el aceite de oliva te está a 12 euros el litro, las Sí. cosas suben, entonces la inflación te golpea, pero creo que se olvidan o se están olvidando del enemigo quizás más importante, que es el gobierno. Lo que te va a cobrar el gobierno, pues, cuando tú retires esos dividendos. Además, que es algo que Eso no se pues, pone en los cálculos, que es el tema fiscal, desde luego, que va a ir a más siempre. que va a ir a más. Y Sí, sí. fíjate lo que hablábamos, por eso es importante diversificar, no tener, incluso diversificar por país, ¿eh? Sí, sí, Incluso sí. estoy hablando por tener diversificado por país. Y fíjate, José, que es algo que hablaste tú antes y que yo, que estoy contigo, vamos a ir es que no se puede sostener el sistema. El sistema no se puede sostener con los tipos altos. Es que los bancos centrales van a volver a bajar a tipos a cero. Es que, bueno, eso yo creo que no va a haber duda. Y lo que tú dijiste, vivimos y después te voy a comentar sobre las pensiones, sobre todo en España. Yo no voy a hablar ya de los 401k en Estados Unidos, que es como debería ser una pensión, realmente. Eso es como debería ser una pensión. Incluso los fondos de pensiones privados pues no te dan las mismas opciones que te dan en España, me refiero, que un 401k. Ni por temas fiscales, es una barbaridad los planes 401k que no tienen nada que ver con lo que tenemos en España, que incluso con los fondos de pensiones privados. Por eso se entiende mucho que las bolsas suban por toda la popularidad que tienen estos fondos de pensiones 401k. Pero fíjate, tú lo has dicho, el gobierno, ese es el problema. Y aquí lo que tú has descrito es la dominancia fiscal. Y la dominancia fiscal anula a las políticas monetarias de los bancos centrales. Y el gobierno, cuando tiene necesidades de financiación, ¿qué va a hacer? Va a imprimir dinero y lo va a hacer de forma con gasto deficitario y con esta expansión fiscal. Y tú decías antes de los impuestos, es que yo creo que en lo que estamos y llevamos ya hace bastante tiempo, aunque yo pensaba que no, pero sí, llevamos en teoría monetaria moderna. Los gobiernos ya no se financian con impuestos. Esto es algo que si te paras a pensar lo ves claramente. Los impuestos solo sirven para contrarrestar la expansión fiscal. Lo que hacen Sí. los impuestos es extraer dinero que crea primero el gobierno de la nada. Claro, un dinero que tiene que colateralizar o garantizar o tiene que tener con un colateral. Tiene que emitir cada vez más bonos del tesoro para poder sostener ese gasto y esa creación de dinero. Y fíjate, en España, de las pensiones, que yo no quiero ni que tengamos pensiones en España, José. Ese es el problema.
Es que ese es, Hostias, serán unos recortes demenciales. Es decir, será una quiebra, una semiquiebra si lo quieres, pero una quiebra al fin y al cabo, sí. fíjate, el sistema que han creado nunca ha sido un sistema de pensiones. Si tú te paras a analizarlo fríamente, es un subsidio por jubilación realmente. Porque a ti te quitan y ese dinero no te lo guardan para ti como No sería una capitaliza. pensión. Claro, no capitaliza. No te protegen de inflación, aun por encima te alargan la velocidad, sí, la edad de jubilación, con lo cual te devalúan aún más. Y fíjate, lo que te quitan de dinero anterior que tiene un valor, en el futuro vale mucho menos. Claro, No está efectivamente. compensado. Es que realmente, si tú te paras a pensar, y yo, fíjate que que tú has venido algunas veces a debates abiertos, que hicimos hace poco un Sí, programa sobre pensiones, yo lo dije, esto no es un sistema de pensiones, es un subsidio de desempleo, sí, de un subsidio de pensiones. Lo que hace el gobierno es cobrarte un impuesto, se rescata sus propios bonos, se los cobra con ese dinero que dice que va a pensiones, se compra sus propios bonos y después, pues si tiene que emitir deuda, y es algo que vemos que claramente en el último informe, creo que es de la Seguridad Social, cómo se financia, que se habla claramente de que se financia no con impuestos, sino con deuda, con cada vez más emisión de deuda. Lo que hace, pues, emite, crea más dinero y paga pensiones. Es lo que le decía yo en ese programa, que decía, claro, las pensiones no van a quebrar porque el gobierno puede imprimir dinero, con lo cual puede seguir pagándolo. Ahora bien, ¿qué recibes a cambio de ese pago? ¿Qué te han quitado a ti y qué recibes a cambio en ese pago a futuro? Cuando las pensiones en sí, si utilizamos conceptos de contabilidad, es un pasivo contingente, es decir, el gobierno adquiere en el pasado una obligación que en el futuro se puede dar sí o no. Claro, si el gobierno te mueres, no se da, con lo cual claro. no tiene que hacer ese gasto. Y si alarga tanto la jubilación, la eleva tanto que no cobras nunca, no cobras nunca porque no llegas a esa edad de jubilación, pues también nunca se aplica. Y este es el tema. Claro, es un contrato vinculante. Y cuando yo escucho a mucha gente que habla de que los pensionistas piden más, claro, porque es que el gobierno ha adquirido un contrato que debe de cumplir y realmente tiene que compensar por la inflación, que no lo está haciendo ni lo va a hacer. Y cuando me hablan de sistema de pensiones, reforma y de huchas, dije, pero ¿qué van a reformar si es todo política? Es que esta es la cuestión, José, estamos en una situación de descomposición, ya estamos viendo en caso de España con los políticos la descomposición que hay, el desastre, ya no me voy a meter en el tema de Rubiales y todo el Cristo que estamos viendo, Bueno, que es un cachondeo padre, sí, sí. una vergüenza la imagen que estamos dando, pero esa es la realidad, José, y como tú bien dijiste, esto cada vez vamos por la propia trampa de deuda, por la trampa de liquidez que no sirve ni siquiera para parar el agujero negro. Si vamos a hablar de la deuda es como un agujero negro que lo absorbe todo y nada devuelve. Y aunque tú le metas liquidez, eso no para No, no. el chorro de dinero que se va. Y esto es a lo que vamos. Y esto creo que fue Russell Napier, que yo creo que estaba hablando muy bien, es que hace falta inflación. Los gobiernos quieren inflación, porque aparte es un impuesto encubierto. Sí, los impuestos, los gobiernos ahora mismo necesitan inflación y ellos de cara al público dirán que la están controlando, pero realmente la están generando, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea que aquí los malos, que esto parece que puede ser un poco populista, pero que es así, es que los malos, o los que realmente hacen mal, a veces de forma intencional y otras no, al fin y al cabo son los gobernantes, ¿no? Ahora mismo se ve muy claro, hemos estado hablando de todo el problema de las pensiones y los gobernantes no son tontos, ellos tienen mucha información, a veces llegan ahí pisando, o sea, no son gente tonta, ¿no? Han llegado ahí, de hecho, yo siempre he dicho que han llegado ahí porque tienen que estar, y ellos saben perfectamente que este sistema, que por cierto, lo has explicado muy bien, nació con Otto von Bismarck, que él sabía que era un sistema medio Ponzi, ¿no? Porque pues era un contrato que muchas veces no se quebraba porque se moría antes de que se pudiese generar generar ese derecho a cobro. Este sistema que nació así, no lo olvidemos, una especie de estafa, no es una estafa, pero Yo, prácticamente se puede llamar yo así, creo que, que José, más que estafa se le puede llamar fraude, o literalmente. fraude, que a día de hoy se le llama como el mayor de los derechos sociales, nació una especie de fraude. Es que esto es así, mucha gente quizá tenga que leer el origen de todo esto, ¿no? Y hoy en día los políticos saben perfectamente de esa insostenibilidad y aún así no lo dicen. ¿Por qué? Porque el día de mañana ya no van a estar. Y esto no sé a quién se lo escuchaba el otro día, quién se acuerda del ministro bueno, pues, de económicos
incluso el ministro de Hacienda de hace 10, 15, 20 años. Nadie, y quién se acordará en 20 años de Escrivá hoy en día o del próximo, no se va a acordar nadie cuando las decisiones que toman hoy de insostenibilidad no les van a afectar, ¿no? Y por eso lo hacen con mala fe, porque es mala fe, ¿no? Porque lo que hemos dicho es que es mala fe, y pues digo que son los malos, ¿no? Porque están generando unos problemas a largo plazo muy fuertes de gente que va a ahorrar mal, que va a esperar ciertos derechos que no va a tener y les va a obligar a bajar su calidad de vida, que es algo que no debería pasar a nadie. Si vamos a ser honestos y decir, oye, esto es insostenible, empieza a ahorrar por otro lado, no se hace. No se hace y, insisto, es una cosa que va a generar, a mí me enfada mucho y yo no entiendo cómo no hay revueltas sociales, manifestaciones, que la vemos por gilipolleces. Has hablado de los Rubiales, por ejemplo, que ya en titulares, tonterías que a mí me ponen de mala leche, y todo esto que es muy importante y que va a afectar a millones de personas, no se habla y a la gente le da igual. Es una cosa alucinante, alucinante. Porque, fíjate, y ya acabamos, porque te tienes que ir ahí a debate, sí, a negocios TV, que es que esto es un sistema, fíjate, estos, la mayoría, solo hay que ver, y yo siempre lo digo, cómo entran antes de política, y podemos verlo la señora Montero, Pablo Iglesias, y cómo salen. Esto es un sistema de enriquecimiento a costa de los demás. Sí. Y aparte es que usan las subvenciones y las pensiones como tú bien, porque esto es todo político, es un mensaje político. La realidad, cuando tú vas a ver la realidad, esa ficción ni siquiera existe. Y utilizan las subvenciones como medio de soborno. Esto, bueno, es algo que hemos visto a lo largo de la historia. Cohecho puro, Exacto. es corrupción legal. Claro, es que es lo que hizo el Imperio Romano con el ejército en su momento, no podía sostener y cómo los mantenía fieles a través de sobornos, y estamos viendo qué curioso es que pueden pasar los años, décadas y siglos y que el funcionamiento es igual que se hacía en Roma. Y son sobornos, literalmente. Yo, José, he tenido que escuchar aquí en una cafetería en Vigo a gente decir que si ganaba Vox y Feijóo, que si quitaban el tema de la ayuda de 500 euros, que cogieran una escopeta. ¿Pero qué te vas a esperar, José? ¿Normal? ¿Qué te vas a esperar con una población así? No piensa, lo decía Bastiat, la gente quiere vivir a expensas del Estado, pero lo que no se da cuenta es que el Estado vive a expensas de ellos mismos. Que este es el problema. Llevamos durante décadas, y esto lo he insistido en otros directos que no he hablado tanto de economía, más sociales, y llevamos con una educación total, si se le puede llamar educación, totalmente, que es más adoctrinamiento que otra cosa. Y este es el problema. Cuando partimos de la base que es adoctrinamiento, pues esto es lo que ocurre. Y claro, a ti te cabrea y a más gente como yo me cabrea, pero esta es la realidad. Y estamos en un momento muy complicado porque hay que intentar desprogramar a esa gente, literalmente hablando, sí. Hay que intentar y va a ser muy difícil. Y eso Es pues muy nos va complicado. a llevar a una situación cada vez peor, sobre todo en España. Y estos problemas los comento muy bien que son cíclicos, es decir, que esto lo vimos hace 2000 años, que no nos creamos que es algo nuevo, a veces parece que hemos descubierto el mundo, que no, que esto pasaba exactamente igual, pero exactamente igual los mismos problemas. Has hablado de corrupción, de compra, en este caso de votos, de adoctrinamiento, de control de la educación, todo esto, no hay más que ir a los estoicos, yo siempre lo recomiendo, y la filosofía que tiene detrás y los problemas de los que ellos pues se quejan o hablan, son exactamente los mismos, también a nivel de valores, los mismos, es totalmente contemporáneo, los mismos que a día de hoy, y han pasado 2000 años. Es una cosa alucinante. A nivel económico, el señoreaje es que es cíclico completamente, es una cosa alucinante, ¿no? Y por eso siempre yo recomiendo, ahora lo hago, leer un poco la filosofía estoica, que te hace ver eso, de que vivimos en una especie de espiral, y todos los problemas que tenemos a día de hoy pasaron hace 2000 años, pero los mismos, exactamente iguales. Exactamente iguales. Y fíjate, esa es la teoría que a mí me gusta mucho y que yo creo que aparte de inversor se debería de abarcar muchos más temas sociales, demográficos, como bien hablabas, que ese es otro problema importante, tecnológicos, etcétera, porque al final todo afecta. La economía no es más que el reflejo de las interacciones humanas dentro de una Sí. sociedad, y eso lo refleja la economía. Y los procesos de inflación, pues evidentemente son procesos que reflejan estos problemas, estos desequilibrios, estas situaciones. No son casuales, lo hemos visto en todo colapsos de imperios, fenómenos de inflación, incluso hiperinflación. Y esa es la realidad, José. Y esto, bueno, pues nos ha décadas y décadas de estar en esta situación. Estamos ahora
sobre todo educativa, estamos en esta situación y una población que ha vivido o que quiere vivir a expensas del gobierno y evidentemente o del Estado. Esto no se puede sostener y cuanto más grande se haga el gobierno del Estado, más corrupto se va a volver. Esto es proporcional, es algo que la historia nos enseña y somos cabezones pensando que esta vez va a ser diferente. Y más grande será el colapso también, por desgracia. Exacto, exacto. Y esta es la absoluta realidad. Bueno, José, te tienes que marchar, ¿no? Sí, me tengo que marchar ya. Como siempre, un Pues placer nada. haber estado aquí. Y oye, tenemos ese deber de aportar ese granito de arena a la desprogramación que has comentado. Así que un placer estar, como siempre, en estos directos y en tu canal, que la verdad es que tiene mucho valor. Pues muchas gracias, José. Y como siempre, pues sí, como le dije a Diego, estáis invitados a volver. No sé si en el mismo cruce, pero bueno, en otros cruces o a lo mejor en otro cruce que has tenido con otro invitado. Pues será un auténtico placer. Así que nos vemos pronto. Un abrazo a tu audiencia, por supuesto. Venga, José, que lo pases bien ahora en Negocios TV. Un abrazo, chao. Chao, hasta luego. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.